Buenos días, queridos amigos y amigas, que cada jueves, cada martes, cada sábado nos acompaña en las reflexiones bíblicas. Continuamos con el libro de los Salmos. El día de hoy con el Salmo número 72 culminamos el segundo libro de los 5 que conforman el libro de los Salmos. Se abre un nuevo proceso, se abre una nueva percepción de los salmos a través de el tercer libro. Ya son unos salmos un poco más extensos, unos salmos un poco más analizados. En el día de hoy, con el Salmo 72, que es un salmo un tanto extenso, es un salmo de 20 versículos, eh, una vez más hay dudas, hay inquietudes de quién pudo haber sido el autor. En esta ocasión se tienen planteamientos de que pudo haber sido Salomón, quizás pudo haber sido David, aunque dentro de la nota introductoria se habla del reino de un rey justo y es atribuido para Salomón. En el versículo 20 termina diciendo que aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces queda pues esa duda, pero nuevamente, insisto, no es relevante realmente quién haya sido el autor material del Salmo. El autor intelectual siempre será Dios. Así está establecido, pero el autor material no es muy relevante quién lo haya hecho. En fin, en este Salmo 72 encontramos un derroche de belleza, de hermosura, casi que es un poema en oración profética. Es un poema que exalta las virtudes, la realidad del reino de Dios. En su parte inicial, parece que fuera el Mesías quien está hablando, parece que fuera el mismo Jesucristo quien está hablando y exalta la condición de su pueblo. Eh, es una oración donde el autor clama por su descendiente. Es como una oración del padre al hijo. En una segunda parte se ve una glorificación a ese reino, al reino que es recibido por el hijo del padre. Y en último lugar, se ve como eh, se concluye allí en esta parte con una alabanza intensa al Dios de Israel. Entonces, es muy interesante ver cómo queda esta dualidad de si fue Salomón, si fue David, o si es el mismo Jesucristo quien está haciendo la redacción de todo este salmo. Pues bien, no se diga más. Vamos a reflexionar sobre el último de los salmos del segundo libro, Salmo número 72. Padre, en este tiempo, lugar y hora queremos agradecerte, Señor. Un nuevo día es un nuevo desafío, es una nueva oportunidad, Padre, de acercarnos a ti, de mantener y cuidar nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. A ti sea la gloria, Padre. Por cuanto santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Señor, por nuestros seres amados. Gracias, Señor, por aquellos que nos aman. Guárdanos, ministranos, oriéntanos. Ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ten misericordia del mundo, Padre. Mas, sin embargo, clamamos para que tu justicia sea hecha. Perdona, Señor, nuestra torpeza mental, nuestra rebeldía, nuestro desconocimiento, Padre. Llénanos, Señor, de tu palabra. Guíanos, acusa nuestros sentidos espirituales, Padre. Oriéntanos, a fin de que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Sé tú nuestro sendero, sé tú nuestra luz, Padre, y permítenos ser el espejo que refleje tu verdad para un mundo como el que tenemos y en el que vivimos, Padre. Guárdanos, ministranos, oriéntanos, protégenos, Padre. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, el unigénito, nuestro hermano mayor. Amén. Salmo número 72, el reino de un rey justo, para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso, para que siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Wow, tremendo. Vemos lo que les mencionaba en la introducción, esos tres elementos, es decir, el primero, la oración de un padre por su hijo, la oración de y hacia un sucesor. ¿Sí? Allí en los primeros dos versículos se ve todo este elemento de oración de un rey por su heredero. Ahora bien, si nosotros comparamos un poco lo que sigue y lo que se observa casi hasta el versículo 17, 16,
nos damos cuenta de que es bastante similar a la historia, al recuento que se hace en el libro de Apocalipsis. Es bastante similar. Hay una tremenda simetría en los planteamientos. Es extraordinario. Y allí adelante sigue toda esa adoración, toda esa glorificación a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a ese nuevo pueblo que tomó y se adhirió completamente a Dios y a sus obras. Es una alabanza tras otra. Dice que todos los reyes se postrarán ante él, que todas las naciones llevarán presentes. No habla ya de sacrificio, no, habla de presentes, de regalos, de adoración. Y finalmente se deja entrever allí del versículo 16, 15 al 19, toda una alabanza a Dios. Uno tras otro los versículos van generando esta alabanza sistemática a Dios, esta alabanza permanente. Vivirá y se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Ese es el destino de la iglesia de Dios para con Dios. Les decía que esto parece un recuento comprimido, una versión de bolsillo de una parte final del Apocalipsis, donde habla allí de las calles de oro, de ese nuevo reino, de esa nueva Jerusalén, de ese disfrutar de la iglesia con su amado, de ese disfrutar de la iglesia con su esposo, esas bodas del Cordero. Y todo esto se percibe como una profecía desde el amor del rey por su pueblo. Todo esto se percibe como una consecuencia de haber resistido, de haber soportado, de haber adherido la experiencia, la expectativa, la esperanza en Dios. Dios rescata a su pueblo, a su iglesia, y el planteamiento que hemos visto a través de todos estos salmos es una oportunidad tras otra, un escalón tras otro. A veces el escalón pareciera no terminar. Y esto me acuerda allí a las cartas de las 7 iglesias, insisto, en Apocalipsis, al que venciere y llegue a la meta, a ese se le dará corona de vida. Y aquí pareciera haber una clara descripción de esa corona. Miremos 3 elementos. ¿Cuál es la vida que llevamos? ¿Qué situaciones enfrentamos día a día? Segundo, ¿cómo abordamos, cómo enfrentamos, cómo asumimos esas situaciones? Y tercero, ¿qué consecuencia, qué beneficio, qué es el desenlace de haber enfrentado esa situación de esa manera? 3 elementos. A veces la vida, en ocasiones, se nos comporta
como si el mundo se nos viniera en patines por una gran pendiente y sin saber patinar. A veces estamos rodeados de situaciones angustiosas, difíciles, traumáticas. Eso es inevitable, es decir, la prueba va a estar siempre, las dificultades van a estar siempre, financieras o de salud o sociales o de cualquier índole. O sea, no es posible evadir los problemas ni las situaciones de la cotidianidad de estar vivos, y eso es precisamente lo que le da sentido a la vida. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tenemos tremendas alegrías, tenemos tremendas tristezas, tenemos celebraciones, tenemos duelos, tenemos celebraciones alegres, celebraciones tristes, y todo esto nos lleva a que muchas veces nos vemos asfixiados, nos vemos entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos con esto? Clamamos, nos entregamos a Dios abiertamente, le decimos a Dios, ayúdanos, no soy capaz. O, por el contrario, buscamos un plan B, buscamos un plan C, o confiamos en el hombre, confiamos en el político, en el amigo, en el millonario. Y finalmente, cuando se desata esa consecuencia de esa decisión, ahí sí buscamos a Dios. Señor, sácame de aquí, porque yo acá lo metí. Solito se metió, solito. Es decir, queremos el beneficio inmediato, pero no queremos la consecuencia. Queremos el título, pero no queremos pagar la colegiatura. Queremos el postre, pero no queremos las verduras. Y tiene que ver todo eso que estás diciendo con el Salmo 72. El Salmo 72 es una descripción minuciosa, detallada de la consecuencia que vamos a tener, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si durante esas pruebas, durante esas situaciones, nosotros mantuvimos la fe, si nosotros somos capaces de vencer sobre esas situaciones, si nosotros permanecimos en Cristo, esa será nuestra consecuencia. Y esto tiene un punto bastante extraordinario, maravilloso, diría yo. Y es que esta consecuencia no cambia. Esta consecuencia se mantiene porque es promesa de Dios para su pueblo. Y Dios es fiel. Y otra de esas cosas extraordinariamente buenas que tiene es que no tiene fecha de caducidad, no se vence, no se termina. Es decir, usted puede, mientras Dios le da esa oportunidad, usted puede arrepentirse, cambiar su actitud, asumir la vida de otra manera, y es candidato, elegido, es seleccionado para esa consecuencia. Pero es necesario que usted reflexione, se revise, tome decisiones, se acerque a Dios y Dios se acercará a usted. Y su consecuencia será el reino de los cielos. Y esa, precisamente, es el poema en oración profética
hermoso por demás que nos trae el Salmo 72. El problema de nosotros como especie es la soberbia, la vanidad. Nos da una dificultad reconocer que nos equivocamos en nuestras decisiones. Nos genera un traumatismo tan grande reconocer que nos equivocamos. Entonces, puede que nosotros sepamos claramente que a veces tomamos decisiones torpes, que a veces buscamos la ayuda donde no es, que a veces hay que ayudarse a sí mismo para que Dios lo ayude. Yo no creo que hay que estar rogando a Dios y estar haciendo. No confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. Usted puede sentir un tremendo remordimiento sin nada de arrepentimiento. Pero normalmente, cuando usted tiene arrepentimiento genuino, usted no tiene remordimiento. Y cuando se da esto último, cuando usted se arrepiente genuinamente ante Dios, Dios lo separa, Dios lo aparta para su reino. El problema radica es que no tenemos arrepentimiento por las decisiones torpes que tomamos a veces. La invitación el día de hoy es a que usted revise y usted haga un inventario de su vida y que permanezca en ese inventario. Revise a cada momento, a cada instante, en cada situación. Revise qué decisiones está tomando, quién es su respaldo, en quién está buscando usted consuelo, apoyo. Y conforme la palabra de Dios, ¿cuál va a ser su consecuencia? Y lo más importante es si usted está dispuesto a asumir la consecuencia de sus actos. Haga este ejercicio en oración. Clame a Dios. Pídale a Dios que más que revelarle el futuro, más que revelarle necedades, pídale que le revele de qué debe arrepentirse, qué debe transformar, qué debe cambiar, qué debe decidir. Y pídale que le dé la sabiduría y el dominio propio para que pueda hacerlo. Y así su consecuencia sea el reino de los cielos. Por último, la misma pregunta. ¿Usted sí está dispuesto a asumir la consecuencia de sus actos y de sus decisiones?